muy particular con tanto la firma de nuestro acuerdo respecto a Parlamento Abierto que se dio este lunes y el día de ayer con la presidencia que asume el gobierno mexicano de la Alianza para el Gobierno Abierto. Creo que el mejor resultado de esta coyuntura, de este momento, es pues tener justamente una ley secundaria en materia de transparencia consensada por todos los partidos políticos. Y en ese sentido, pues hacer el llamado, obviamente la lógica de impulsar tanto el compromiso, la corresponsabilidad y la colaboración de todos los niveles de gobierno que serán necesarios para que esta ley secundaria pues llegue a buen puerto. Nada más, gracias. Les hace una pregunta a Claudia Guerrero del Grupo Reformas. Gracias, senadores. Para consultarles si a partir de esta decisión de trabajar conjuntamente, ¿llevarán a cabo foros o audiencias o esa etapa ya está superada o van a realizar algunas consultas previas al proceso formal de elaboración y dictaminación? Y aprovechar la presencia de senadores de las tres fuerzas políticas para preguntarles sobre un tema que también está vinculado al tema de transparencia. El día de ayer, una integrante del equipo de Reforma intentó ingresar a la sesión del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque, de acuerdo con la legislación, se trata de sesiones que deben ser públicas. Con la presencia de un notario público se impidió el acceso con el argumento de que si a algún comisionado se les daría alguna información confidencial, pues era riesgoso que estas sesiones fueran abiertas. Yo les quiero preguntar si la ley finalmente privilegia el tema de máxima publicidad por encima de muchos criterios. ¿Qué opinan de este caso y qué opinan del hecho de que un poder autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya impedido o siga impidiendo que sus sesiones sean públicas? Gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta, Claudia, a mí me gustaría comentar que este tema de transparencia, desde que se inició la reforma constitucional, se hicieron una gran cantidad de foros y discusiones. Es más, desde que se entrega la primera iniciativa, antes de que empiece ya la dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya nosotros en lo particular, curiosamente las tres personas que estamos aquí, habíamos utilizado una gran cantidad de foros que después fueron retomados. Hemos estado trabajando en colaboración estrecha con todas las organizaciones de la sociedad civil, y la reforma constitucional es muy clara en el artículo 6º, donde establece los lineamientos sobre los cuales se tiene que legislar. Ahora bien, hemos tenido tanta información y hemos recibido tantas opiniones y proyectos, inclusive de iniciativas, donde ya se ha hecho matrices sobre cada una de ellas, en qué coinciden y qué no. Y con este problemario que mencioné en primer lugar, cuando inició la conferencia, que es un problemario que se hizo, donde veíamos con esta matriz cuáles eran los puntos finos en los que tendríamos que legislar. Creo que por el momento estaríamos trabajando en este grupo redactor para poder ya pasar a dictaminación, donde ahí se escucharán todas las voces. Obviamente estaremos trabajando de la mano del Instituto Federal de Acceso a la Información, porque ellos serán quienes, parte de los usuarios de estos productos, pero estaremos abiertos. Probablemente subamos estas iniciativas a internet, a lo mejor con borde jurídico, para poder seguir recibiendo comentarios, pero por el momento nos vamos a dedicar ya a la redacción de este tema que ya ha sido tan discutido, tan platicado, y donde la Constitución nos marca claramente los parámetros a los cuales nos tenemos que atener. Muchas gracias. Nada más complementar lo que comenta la senadora Gómez, con que estamos dando una semana más para que quienes estén interesados en hacernos llegar propuestas, pues también lo puedan hacer antes y sean consideradas sus propuestas en la redacción. Pero en efecto,
ya tenemos muchísimos insumos sobre los cuales trabajar y van a estar incorporados absolutamente todos y tomados en cuenta esos insumos. Bueno, audiencias y consultas ha habido ya tantas que ya tenemos propuestas muy puntuales. Es más, seguimos en debates en distintos foros académicos, en foros institucionales. Habrá debate la semana que entra, en la Semana de la Transparencia, y ya es el momento de aterrizar las propuestas puntuales y de la idea de un equipo redactor, y que al mismo tiempo trabajemos en seguimiento y compañía con las organizaciones de la sociedad civil. Así creo que lo que procede. Nos toca ya en nuestra tarea hacer el trabajo legislativo. Ahora nos corresponde a nosotros integrar todas las propuestas. Y sobre el otro, pues la ley es muy clara. Las sesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones son públicas, y no hay ya en la legislación mexicana, ni en la Cámara de Diputados, antes había, y senadores, y antes sesiones secretas, ya no existen. Y no debe haber impedimento alguno, no solamente para que un profesional ejerza la actividad del periodismo, sino ningún ciudadano. Yo creo que debe respetarse y apegarse estrictamente a la ley los integrantes de este órgano autónomo. Me parece que Justin quiere hacer un comentario. Bueno, entonces le cedemos el uso de la palabra en primer término a Ana Cristina Ruelas, de México Informativo. Soy del Colectivo para la Transparencia. Perfecto. Y en este momento vengo en representación del Colectivo por la Transparencia de México Informativo. Bueno, felicito a los senadores por la iniciativa de iniciar los trabajos de la Ley General, y estamos seguros que van a hacer un buen trabajo derivado de la reforma constitucional que se publicó en febrero de este año. Creemos desde el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate que es necesario que durante el proceso de la Ley General, de acuerdo a los acuerdos previos con los senadores, incluyan dentro de las discusiones a las organizaciones de la sociedad civil y a los expertos, aún a pesar de que ya existan muchas posiciones al respecto y existan diversas iniciativas, tanto de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, del Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, del IFAI, que se presenta el próximo lunes, y de algunas fuerzas parlamentarias que ya se han presentado. Creemos que la perspectiva de derechos humanos en la regulación de una ley general de un derecho humano es necesario que contenga la visión de los ciudadanos que ejercemos todos los días el derecho de acceso a la información y que conocemos más que muchos las trabas a las que nos enfrentamos, y que la legislación general nos permitirá que este derecho maximice su potencial democrático. De esta manera hacemos un llamado al Senado para que realmente, como lo hizo durante el proceso de regulación de la reforma constitucional, incluyan estas visiones. Creemos que hay que hacerle justicia a esta reforma, y hay que hacerle una buena justicia con una muy buena ley general que maximice este derecho y que le otorgue al órgano garante de este derecho las facultades para realmente protegerlo como un órgano de protección de derechos humanos. Muchas gracias. No, por supuesto que vamos a mantener esta comunicación. Hay temas que no son sencillos de resolver. A ver, pongo uno. El alcance de la reforma constitucional para establecer normas y disposiciones dentro de los sujetos obligados, como son las organizaciones sindicales, para obligarlos a establecer, por ejemplo, una oficina de acceso a la información. Tenemos facultades para invadir la esfera de competencia que corresponde a la autonomía sindical, o el IFAI solo tiene atribuciones como cualquier ciudadano, en tanto sujetos obligados a requerir directamente la información sobre el manejo de recursos públicos. Pongo ese solo ejemplo porque no va a ser sencillo, va a haber muchos temas que vamos a tener que discutir y debatir. El caso también de las instituciones de asistencia privada que reciben recursos públicos en efectivo o en especie, y los mecanismos
mecanismos a partir de los cuales los ciudadanos van a requerir y los consumidores van a responder los requerimientos. ¿Y cuál es el alcance, por ejemplo, de la resolución del IFAI ante asociaciones civiles o organizaciones sindicales, que no son instituciones públicas? O sea que va a haber, debate, todavía va a haber, pues hay que tejer fino e ir aterrizando en las cosas puntuales. Por supuesto que estaremos en una muy estrecha relación. Hay una pregunta más de Andrea Becerril de la jornada, por favor. Es sobre otro tema, perdón. Quisiera preguntarle su punto de vista sobre esta declaración ayer del presidente Peña de que México va a participar abiertamente en estas misiones de los observadores de paz. Tomamos un acuerdo de no abordar el tema, tenemos posiciones diferentes, cada grupo hará lo propio en su momento. En el caso del PRD lo haremos a la 1 de la tarde en una conferencia de prensa, pero también lo hacemos, no queremos distraernos del tema que nos convoca el día de hoy, pero habrá posicionamientos de cada grupo o de cada legislador en particular. La última pregunta es de Leticia Robles. Buenos días a todos. Les quiero preguntar ¿cuánta ventaja puede existir en el contexto mexicano el hecho de que el presidente de la República ahora presida esta organización del gobierno abierto? Y justamente en este contexto del gobierno abierto internacional, si esto puede favorecer a la discusión de la ley secundaria para que exista voluntad política de que la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas sean reales y no solamente sean cosas muy padres y muy desarrolladas, pero a nivel de escrito, no a nivel concreto. Muchísimas gracias. Leticia, creo que uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña y después en el Pacto por México fue el de la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, se nos entrega una iniciativa al grupo parlamentario del PRI y del Verde antes de que él asumiera la presidencia, misma iniciativa que fue trabajada por los aquí presentes y fue modificada ya cuando se presenta al Pleno. Entonces, ese es el primer lugar para ponernos en contexto de que el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Pasando al tema de haber asumido ayer la presidencia de gobierno abierto, México fue uno de los países fundadores e iniciadores de esta alianza para el gobierno abierto. El año pasado México en Londres asume la vicepresidencia para este tema, donde es una comisión tripartita, donde está el IFAI, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de la República. Ahora bien, el asumir ahora la presidencia definitivamente es un compromiso mayor, pero es un compromiso al que ya estábamos sometidos. Es un compromiso donde se fijan, no recuerdo si son 26 o 32 puntos que se deben de cumplir y en el cual se van llegando evaluaciones, en fin. Ahora bien, aunado esto, ayer el presidente en la toma de posesión, él señala que también invita a los otros poderes, como es al Parlamento y al Poder Judicial, a abrirse. Nosotros nos adelantamos porque ya el día lunes ustedes estuvieron presentes con nosotros, asumimos y firmamos ya la declaración de alianza para el Parlamento abierto y tenemos como anexo 10 puntos sobre los cuales nos comprometemos, 10 principios como es derecho a la información, participación ciudadana, información parlamentaria, en fin. Ahora bien, habiendo logrado la reforma constitucional en materia de transparencia y estando en este momento aquí sentados en un hecho insólito donde estamos las 3 fuerzas del Senado de la República, 3 de las fuerzas, trabajando de una manera multipartidista y trabajando sobre leyes de transparencia, quiere decir que vamos a hacerlo bien y para dotar a la ciudadanía de una manera donde puedan tener acceso a toda la información pública necesaria, donde puedan saber qué están haciendo sus representados, qué está haciendo su gobierno y de esta manera
ampliando, como dijo la senadora Laura Rojas, a los sindicatos, a instituciones educativas, asociaciones de beneficencia. Creo que es un gran paso para la transparencia, para la rendición de cuentas. Entonces, esa es la visión que tengo yo. Sí. Perdón, senadora, yo por no interrumpir la dinámica que establecieron, ya no les pedí a la senadora Sarely Gómez y Laura Rojas si me regalan una reflexión sobre el tema que pregunté del caso del IFETEL y la decisión de mantener cerradas las sesiones. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, pues me parece que es muy clara la ley. O sea, la verdad es que lo que contestó el senador Encinas, y yo ya por eso ya no ahondé, es la respuesta adecuada. O sea, si está establecido en la ley que las sesiones tienen que ser públicas, pues claramente que el IFETEL está violando la ley y se tiene que actuar en consecuencia. Entonces está mal, por supuesto, que se le niegue el derecho de acceso a la información de un órgano autónomo donde se toman decisiones trascendentales para la vida del país, y más aún que se viole pues una disposición expresa en la ley. Claudia, no estuve en el contexto de lo que sucedió el día de ayer, pero siempre debemos respetar la ley. Si este es uno de los supuestos que encuadran dentro del marco normativo de que debe de ser abierto, tiene que ser abierto. Habrá que analizar el marco jurídico, habrá que analizar qué fue lo que se estaba discutiendo ayer, cuáles son las causas para haber no permitido la entrada, ¿verdad? Pero actualmente todas las discusiones de los organismos son públicas, ¿verdad? Pero tendría que estar yo ya en el contexto para darte una respuesta. Muchas gracias. La última pregunta de Adrián Ojeda. Senadores, sobre todo... Adelante, senador. Una cosa más que comentábamos aquí en la mesa sobre el tema, ese es uno de los retos también que tenemos en la Ley General de Acceso, y es establecer también sanciones a violaciones pues precisamente de la ley y del derecho de acceso a la información pública, y valdría la pena ponerlo como uno de los temas a discusión para ver si es que dentro de la propia Ley General nos da para poder sancionar ese tipo de violaciones a otras leyes, pero sin duda es un tema que tenemos que revisar. Senador, usted abordó hace rato un tema muy importante sobre la transparencia en los sindicatos y en los partidos políticos. ¿Cómo va esto y qué respuesta han tenido? Porque al parecer hay mucha resistencia a otorgar esa. Bueno, en el caso de los partidos políticos está plenamente definido todas las responsabilidades jurídicas que tienen respecto a garantizar el acceso a la información. Son entidades de interés público, reciben financiamiento público y privado, sobre el cual también están obligados a rendir cuentas, y están sujetos a distintos procesos de fiscalización. Por un lado, que es el ejercicio de los recursos extraordinarios durante las campañas electorales por el Instituto Nacional Electoral, pero en todo momento sobre cualquier tipo de información, no solamente el manejo de recursos públicos, sino hasta de procedimientos internos, mecanismos de elección, etcétera, con la salvedad única que establece la ley de dar a conocer sus estrategias político-electorales, tienen que cumplir. Los sindicatos es una naturaleza jurídica distinta, porque de acuerdo a la Constitución, los sindicatos gozan de plena autonomía respecto del Estado y de las demás sus instituciones, salvo en lo que ahora dispone la Constitución, que es el que son sujetos obligados a rendir cuentas en el manejo o administración de cualquier tipo de recurso público. Entonces, el asunto es definir el alcance de los mecanismos a partir de los cuales el órgano garante, cómo acceden los ciudadanos, y cómo el órgano garante, que es el IFAI, o los órganos garantes en los estados, pueden requerir la información específica en tanto sujeto obligado son los sindicatos, sin vulnerar su vida interna, sus estatutos, su organicidad y pues, la vida dentro de la propia organización. Eso es lo que estamos por definir. Pero de que tienen que rendir cuentas de lo que reciban en efectivo o en especie, tendrán que hacerlo.
Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.